En 2008, durante las obras de reforma de un chalet en La Moraleja, Madrid, se descubrieron los cuerpos de una familia en avanzado estado de descomposición. Los obreros, al perforar un suelo irregular en el dormitorio principal, vieron cómo entre los escombros de hormigón emergían, junto a un olor nauseabundo, la muñeca de una persona. Se trataba de la familia de Javier Moreno, desaparecida 5 años atrás, supuestamente tras haber huido con 7 millones de euros en efectivo. Pero no habían escapado a Marruecos. Durante los últimos 5 años habían estado yaciendo bajo el frío hormigón del suelo de su propio dormitorio. 5 años antes, en junio de 2003, mientras una dana, depresión aislada en niveles altos, azotaba Madrid con lluvias torrenciales, Javier Moreno, el cabeza de familia, abría unas maletas de viaje en el salón de su lujoso chalet. Las llenaba con fajos de billetes de 500 euros que había retirado del banco. Una fortuna, 7 millones de euros. Aquella era su última noche en España. Huían a Marruecos para escapar de sus acreedores. La familia se fue a dormir con una mezcla de tensión y excitación, pero a la mañana siguiente, el conductor del taxi reservado para llevarlos al aeropuerto llamó al timbre una y otra vez sin obtener respuesta. A través de la ventana, el salón parecía extrañamente silencioso. Los muebles seguían en su sitio, pero los 4 miembros de la familia y la enorme fortuna en las maletas se habían esfumado sin dejar rastro. La policía concluyó que se trataba de una fuga meticulosamente planeada y la sociedad los tachó de estafadores. Los familiares que quedaron atrás clamaron que algo terrible había ocurrido, pero nadie les escuchó. ¿Qué sucedió realmente aquella noche en ese dormitorio convertido en una habitación sellada? ¿Por qué la familia, que debía estar en Marruecos, fue encontrada convertida en cadáveres en el suelo de su propia casa? Para que la terrible injusticia sufrida por la familia Moreno sea revelada, antes de empezar, suscríbete, dale a me gusta y déjanos un comentario diciendo desde dónde nos ves. Ese gesto de apoyo volverá a ti y a tu familia en forma de bendiciones. Comienza la historia. Dios mío, ¿eso es una persona? Hay gente debajo del suelo. En 2008, el macabro hallazgo de los cuerpos de 4 personas bajo el suelo del dormitorio de una casa familiar conmocionó a la sociedad. Los cadáveres pertenecían a la familia Moreno, la misma que en 2003 había protagonizado titulares por supuestamente haber huido a Marruecos con 7 millones de euros. ¿Cómo era posible que, en lugar de vivir a cuerpo de rey en el extranjero, hubieran acabado sepultados en cemento en su propia casa? La historia nos transporta a mayo de 2008. En una exclusiva urbanización de La Moraleja, el ruido de las obras rompía la tranquilidad matutina. Un chalet de 2 plantas, abandonado y decrépito tras más de 5 años sin cuidados, había encontrado un nuevo dueño que había iniciado una reforma integral. Los obreros se movían con rapidez, arrancando el papel pintado enmohecido y sustituyendo las viejas tuberías. El estado del suelo del dormitorio principal era especialmente preocupante. Estaba irregular, con bultos y desniveles de hormigón que había que alisar con urgencia. El capataz, ajustándose el casco, gritó a sus hombres: vosotros, empezad por ese bulto del suelo del dormitorio principal. Aplanadlo con el martillo percutor. Cuidado con no tocar las tuberías. El dueño ha insistido en que el suelo tiene que estar listo hoy mismo, así que daos prisa. Atendiendo la orden, un obrero llamado Manuel cogió el pesado martillo eléctrico y se dirigió al centro de la habitación. Un estruendo ensordecedor llenó el aire mientras los fragmentos de hormigón saltaban en todas direcciones. Pero a los pocos minutos Manuel detuvo la máquina con el ceño fruncido. «Jefe, aquí el suelo está raro». La broca se ha hundido de golpe, como si hubiera un hueco debajo. ¿Un hueco? ¿Qué va a haber un hueco? ¿Será que al ser una casa vieja, echaron el cemento de cualquier manera? Deja de darle vueltas y sigue picando. Ante el rapapolvo, Manuel reanudó el trabajo, perforando con más fuerza. En ese instante, de una grieta en el hormigón, brotó un gas negruzco acompañado de un hedor insoportable. Era un olor agrio, nauseabundo, como de alcantarilla atascada, que provocó arcadas a Manuel y le hizo retroceder. «Joder, jefe, qué peste. Esto es insoportable. ¿No se habrá reventado la fosa séptica?» «No seas exagerado. ¿A qué puede oler tanto? A ver, apártate». El capataz se acercó tapándose la nariz y apuntó con una linterna hacia la grieta. Cuando el polvo se asentó y la luz penetró en la oscuridad, sus ojos se abrieron de par en par, llenos de terror. Entre los trozos de hormigón, mezclada con tierra, asomaba la muñeca esquelética de una persona. «Hostia, es
Es una persona, hay un cadáver aquí debajo. Llamad a la policía, rápido. La policía y la unidad científica acordonaron la zona. Al retirar por completo el suelo, la horrible verdad quedó al descubierto. En el estrecho espacio de las tuberías de la calefacción por suelo radiante, yacían 4 cuerpos apilados como fardos y cubiertos de cemento. El hormigón había actuado como un sarcófago, ralentizando la descomposición a pesar de los 5 años transcurridos. Las pruebas dentales y los objetos personales encontrados confirmaron sus identidades. Eran la familia Moreno. Aquellos que todos creían que vivían una vida de lujo en Marruecos llevaban un lustro enterrados bajo el suelo de su propio dormitorio. La tragedia se remonta a una noche de tormenta de junio de 2003. Aquella noche, Madrid estaba en alerta por lluvias torrenciales. En el salón de los Moreno, 2 enormes maletas estaban abiertas. Javier, el padre, colocaba metódicamente fajos de billetes de 500 euros en su interior. Sus manos se movían rápido, pero en su rostro se dibujaba una extraña mezcla de euforia y nerviosismo. Se dirigió a su esposa, Isabel García, que deambulaba por el salón. «Cariño, mira, ya está todo listo. Con este dinero viviremos como reyes en Marruecos. Esos malditos acreedores no volverán a vernos la cara. ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacer la maleta?» Pero en contraste con el entusiasmo de su marido, el rostro de Isabel estaba pálido y tenso. Sentada en la cama del dormitorio, sacaba unos documentos importantes y una vieja libreta. En lugar de meterlos en una maleta, los introducía en una gruesa bolsa impermeable de uso industrial. Selló la apertura meticulosamente y la reforzó con cinta aislante, como si se tratara de un objeto que no podía mojarse bajo ningún concepto. Mientras manipulaba la bolsa, Isabel miró de reojo el suelo del dormitorio. Notando las irregularidades, murmuró para sí misma: «Con las obras de la calefacción, el suelo está hecho un desastre. Va a ser incómodo dormir esta noche, pero da igual. Después de hoy, todo habrá terminado». Javier asomó la cabeza por la puerta. «¿Qué murmuras?» «¿Están los niños listos? Salimos en cuanto pase la medianoche, así que déjales las cosas claras. Si alguien pregunta, diles que nos vamos a casa de unos tíos. ¿Entendido?» «Vale. Voy a ver a los niños. Tú vigila bien el dinero y cierra las cortinas. No vaya a ser que alguien lo vea». Isabel se dirigió a la habitación de sus hijos. David, de 19 años, y Sofía, de 16, estaban sentados en sus camas, abatidos. Sobre el escritorio, un portarretratos con una foto de amigos estaba boca abajo. Unas mochilas hechas a toda prisa yacían en el suelo. Abrumados por la atención de sus padres, ni siquiera habían podido despedirse de sus amigos. El miedo se reflejaba en sus ojos. Isabel se quedó en el umbral, sin abrazarlos, y les habló con voz seca y distante. ¿Tenéis las maletas hechas? Dejad todo lo que no sea imprescindible. Allí os compraremos de todo, y ni una queja a vuestro padre. Ya sabéis cómo está de nervioso. Haced lo que yo os diga y todo saldrá bien. Mamá, ¿de verdad nos vamos a Marruecos? Ni siquiera he podido decir adiós a mis amigas. No quiero irme, sollozó Sofía. Isabel la miró con frialdad. «No digas tonterías, es por vuestro bien. Si los acreedores no se encuentran, acabaremos en la calle. Ahora vamos a cenar. Os he preparado un zumo delicioso». Hacia las 11 de la noche la lluvia arreciaba. El golpeteo en las ventanas sonaba como un lamento. La familia se sentó a la mesa para su última cena. Había platos exquisitos, pero nadie probaba bocado. Un silencio tenso lo impregnaba todo. Solo Javier, incapaz de contener su excitación, apuraba una copa de vino tras otra. Isabel sacó de la nevera un zumo de frutas de color rojizo que había preparado y lo sirvió en los vasos de todos. «Tomad, bebed esto para coger fuerzas. La noche será larga y estaréis cansados en el avión. Es mejor que durmáis un poco antes». «Tienes razón, cariño. Brindemos por nuestro nuevo comienzo». Javier bebió el zumo de un trago. Los hijos, tras dudar un momento, hicieron lo mismo. Tras la cena, cada uno se retiró a su habitación. Pasado un tiempo, ya de madrugada, la casa quedó sumida en un silencio sepulcral. El estruendo de la lluvia ahogaba incluso el tic-tac del reloj del salón. Solo se oía la respiración acompasada de la familia, profundamente dormida. Fue entonces cuando el sonido del teclado numérico de la cerradura electrónica de la puerta principal se oyó, nítido, entre el aguacero. Bip, 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 bip. Unos dedos que conocían la contraseña a la perfección.
La puerta se abrió suavemente y una figura vestida con un impermeable negro entró en la casa, dejando un rastro de agua. El intruso caminó lentamente hacia las maletas de viaje en medio del salón. Al ver los fajos de billetes de 500 euros asomando, una sonrisa siniestra se dibujó en su rostro. Con la mano enguantada, cogió un juego de llaves de la mesa y miró hacia los dormitorios. Su mirada no era de codicia, sino la de un cazador frío y metódico que ha venido a cumplir una tarea. Sin dudarlo, giró el pomo de la puerta del dormitorio principal. A la mañana siguiente la lluvia había cesado, pero el cielo seguía cubierto por una capa de nubes grises. El taxista que debía llevarlos al aeropuerto llegó a la puerta del chalet y tocó el claxon. «Señor Moreno, es la hora de ir al aeropuerto. ¿Están listos?». Llamó al timbre y gritó varias veces, pero no hubo respuesta. Inquieto, se asomó por encima de la valla y miró por la ventana del salón. Los muebles estaban en su sitio, pero las maletas con el dinero y la familia habían desaparecido. Era como si la casa se los hubiera tragado durante la noche. «Qué raro, me dijo que saldríamos temprano». Tampoco contesta el teléfono. ¿Se habrán ido ya por su cuenta? Así fue como 4 personas y 7 millones de euros se desvanecieron junto con la tormenta de aquella noche. Los vecinos cotillearon que se habían fugado para no pagar sus deudas, y la policía asumió que habían huido al extranjero. Nadie sabía que en aquella casa, supuestamente vacía, bajo el irregular suelo del dormitorio, la familia seguía allí. Tras 5 largos años de silencio, la muñeca momificada que emergió del hormigón estaba a punto de revelar la atroz verdad de aquella noche. Poco después de la desaparición, los inspectores de la comisaría de distrito llegaron al chalet, pero el ambiente inicial no era de urgencia, sino de incredulidad. La puerta principal estaba cerrada sin signos de haber sido forzada, y el interior de la casa estaba impecable, como un piso piloto. No había rastros de forcejeo, ni sangre, ni el más mínimo indicio de violencia. Un joven inspector, tras registrar los cajones del dormitorio, se quitó los guantes con frustración. «Jefe, creo que hemos venido para nada. La casa está impoluta. Los armarios y los cajones vacíos. He comprobado los pasaportes y los 4 han desaparecido». Lo que yo decía, con 7 millones en el bolsillo se han largado de noche para esquivar a los acreedores. Es una fuga de manual. Esto no es asunto nuestro, es un problema para los demandantes. La policía clasificó el caso como una simple fuga por deudas y descartó la posibilidad de un crimen violento. La investigación se centró en localizar a los estafadores, no en encontrar a personas desaparecidas. Sin embargo, al empezar a interrogar a los vecinos, el caso dio un giro inesperado. Varios testimonios apuntaban a un suceso inquietante ocurrido la noche de la desaparición. Una vecina, con el rostro pálido de miedo, se acercó a los agentes. «Inspector, verá, aquella noche llovía a cántaros, ¿sabe? Pero poco antes de la medianoche oí un escándalo en la calle y me asomé. Era el buitre otra vez». «¿El buitre? ¿Quién es?». «Hombre, en este barrio todo el mundo lo conoce. Es Ramón Vargas, un usurero de la peor calaña. Estaba dando patadas a la puerta de los Moreno y gritando como un loco. Decía que si no le pagaban esa misma noche, se iban a enterar». Todos los testimonios señalaban a Ramón Vargas. Era conocido por acosar a la familia Moreno, presentándose en su casa a todas horas para amenazarlos. La policía lo identificó inmediatamente como principal sospechoso y procedió a su detención. En el maletero de su coche, los agentes encontraron lo que parecía ser una prueba irrefutable: una pala de campo manchada de barro, una gruesa cuerda de nylon y cinta americana. En la sala de interrogatorios, Vargas, a pesar de su aspecto intimidante, clamaba su inocencia. «Pero vamos a ver, ¿por qué me tratan como a un secuestrador? El que me debe dinero y se ha fugado es él. ¿Qué coño hago yo aquí?». «Señor Vargas, tranquilícese. ¿Qué nos dice de esta pala y esta cuerda? ¿Las usó para enterrar a la familia?». Media urbanización lo vio montando un escándalo en su puerta esa noche. «¿Pero qué me están contando? La pala es para una huerta que tengo los fines de semana». «Y sí, fui a su casa esa noche, pero como llovía tanto, me largué al poco de aporrear la puerta. Ni siquiera llegué a entrar». «No mienta. Usted conocía la distribución de la casa a la perfección». Varios testigos le oyeron decir que sabía que habían levantado el suelo del dormitorio principal. Ante la astuta pregunta del inspector, Vargas se detuvo un instante. Luego, como si recordara algo, continuó apresuradamente. «Claro, es verdad, lo vi. No fue esa noche, sino unos días antes, cuando fui a reclamar mi dinero.
La puerta del dormitorio estaba abierta y vi que estaban de obras o algo. Tenían todo el suelo levantado, era un caos. Había sacos de cemento y arena por todas partes. Los investigadores interpretaron esta declaración detallada como una prueba en su contra. Creían que el asesino había inspeccionado previamente la escena del crimen y localizado el lugar perfecto para deshacerse de los cuerpos. Al día siguiente, llevaron a Vargas esposado de vuelta al chalet para una reconstrucción. Los inspectores abrieron la puerta del dormitorio principal con tensión, pero al entrar, la sorpresa se dibujó en sus rostros y una mueca de decepción en la de los agentes. El suelo estaba cubierto por un parqué laminado de color amarillo, perfectamente liso y pulcro. No había ni rastro de las obras ni de los sacos de cemento que Vargas había descrito. ¿Lo ve, señor Vargas? El suelo está perfecto. ¿A qué venía esa historia de las obras? ¿Intentaba confundirnos? No puede ser. Le juro que hace unos días esto era un agujero. Inspector, levante ese suelo, a saber qué hay debajo. Vargas, desesperado, señalaba el suelo. Pero el equipo de investigación, viendo el acabado impecable del parqué, ni siquiera consideró la posibilidad de levantarlo. Lo interpretaron como una burda maniobra de un sospechoso para ganar tiempo. Este fue el error fatal que retrasaría la resolución del caso durante 5 años. Si hubieran levantado una sola lámina, quizás habrían encontrado el cemento aún fresco. Sáquenlo de aquí. No tenemos cámaras, llueve a cántaros y no tiene coartada. Seguro que en un arrebato de ira los mató y los enterró en algún descampado. Ya confesará en el calabozo. Mientras se lo llevaban, Vargas gritaba: «Yo no he sido, de verdad. Miren debajo del suelo, ¿por qué no me creen?». Pero sus gritos se perdieron en el aire. La prensa, ávida de titulares, se lanzó sobre la historia, presentando a Vargas como el culpable. El buitre, el usurero que asesinó a una familia por dinero, la codicia del prestamista desata la tragedia. La opinión pública se indignó y la policía, presionada, continuó con un interrogatorio coercitivo. Rastrearon los montes y pantanos cercanos, sospechando que Vargas había ocultado allí los cuerpos. Desplegaron perros y helicópteros, pero no encontraron ni un solo cabello. Sin los cuerpos ni el dinero, la investigación se estancó. La orden de prisión provisional estaba a punto de expirar y no tenían pruebas directas. «Jefe, esto se complica. Con una pala y una cuerda no podemos acusarlo de asesinato. Él insiste en que no pasó de la puerta y no tenemos cómo rebatirlo. Las pruebas de sangre dieron negativo y no hay huellas suyas en el dormitorio». «¿Entonces qué? ¿Se los tragó la tierra? Si no fue el buitre, ¿quién pudo hacerlos desaparecer sin que nadie se diera cuenta?». Cuando el caso parecía abocado a un callejón sin salida, una información llegada desde Marruecos lo cambió todo. Un fax de la Oficina de Enlace de la Policía Nacional contenía una noticia impactante. La familia Moreno estaba viva. La verdad, oculta tras la sombra de Ramón Vargas, comenzaba a emerger desde una dirección completamente inesperada. En julio de 2003, cuando el desánimo cundía en el equipo de investigación, un fax llegó a la oficina de la División de Cooperación Internacional. Era un informe urgente enviado por un colaborador en Marrakech. El agente que lo leyó llamó de inmediato a la Brigada de Homicidios. «Soy de Cooperación Internacional. Os envío un fax. Ha aparecido un testigo que dice haber visto a la familia Moreno en Marruecos». La noticia causó un gran revuelo. El testimonio era muy detallado. El testigo afirmaba haber visto a la familia Moreno en la sala VIP del casino La Mamunia de Marrakech. Vestían ropas de lujo y apostaban enormes cantidades de dinero. Poco después, llegó la confirmación del registro de entrada en el paso fronterizo de Tánger. Sorprendentemente, el día después de la desaparición, los pasaportes de la familia Moreno habían sido escaneados al cruzar la frontera. El inspector jefe golpeó la mesa. Lo sabía. ¿Muertos? ¿Qué muertos ni qué leches? Se fugaron con los 7 millones y ahora viven como marajás. Y nosotros perdiendo el tiempo con el pobre diablo de Vargas. Oli, ¿tenemos ya los resultados del análisis forense del ordenador de la casa? Acaban de llegar, jefe. Con esto no hay duda. Blanco y en botella. Un agente de la unidad de delitos tecnológicos mostró la pantalla. En el disco duro del ordenador de Javier se habían recuperado los términos de búsqueda del último mes. Invertir en Marruecos, hawala comisiones, broker pasaporte falsos, cómo evitar ser rastreado, las 3 pruebas el testigo del casino, el registro fronterizo y el historial de búsqueda encajaban a la perfección. El caso pasó de ser una investigación de asesinato a la persecución de unos estafadores internacionales. La policía convocó una rueda de prensa para anunciar los resultados.
Los medios de comunicación cambiaron de discurso con una rapidez pasmosa. Los mismos presentadores que lamentaban la desaparición de la desafortunada familia ahora los condenaban con dureza. Última hora, y el caso de la familia desaparecida de Madrid resulta ser una estafa meticulosamente planeada. La familia huyó para no pagar sus deudas y se cree que se ocultan en un resort de lujo en Marruecos. La opinión pública estalló en cólera. Internet se llenó de comentarios de odio. Que traigan a esos sinvergüenzas. Con 7 millones de euros vivirán de lujo el resto de su vida. Ramón Vargas, que había estado a punto de pasar años en la cárcel, fue puesto en libertad por falta de pruebas. Al salir de los juzgados, su aspecto era desolador. Con la barba crecida y la mirada perdida, se enfrentó a los periodistas que lo acosaban. Os dije que no había sido yo. Esos policías me han destrozado la vida. ¿Quién me va a devolver mi tiempo, mi reputación? Y os digo una cosa, esa familia no está en Marruecos. Yo vi el suelo de ese dormitorio levantado, pero nadie le prestó atención. Para el mundo, ya era un asesino, y aunque libre, sus vecinos lo evitaban como a un apestado. Se refugió en el alcohol, y cuando estaba borracho, se le oía murmurar al aire. Tenían que haber cavado en el suelo. Se convirtió en el loco del barrio. Mientras tanto, la casa de los Moreno se convirtió en un caos. En cuanto se supo la noticia de la fuga, los acreedores irrumpieron en la propiedad. Reventaron la puerta y se llevaron todo lo que tenía valor: electrodomésticos, muebles, incluso los escritorios de los niños. La anciana madre de Javier, de más de 80 años, se aferraba a sus piernas, suplicando: «Por favor, señores, no hagan esto, mi Javier no es así, él no robaría a nadie». Si no contesta, es que le ha pasado algo malo. «Esperen un poco, por favor». «Pero señora, ¿no ve las noticias? Su hijo se ha largado con nuestro dinero a Marruecos y se lo está gastando en casinos. Tenemos que vender esta casa para recuperar algo». Los hombres la apartaron bruscamente y siguieron sacando enseres al jardín. Desmontaron la cama y los armarios del dormitorio principal, llenando el suelo de pegatinas rojas de embargo. Nadie imaginó que bajo ese parqué laminado yacían los verdaderos dueños de la casa. La anciana sufrió un colapso y fue hospitalizada. La casa vacía, rodeada de rumores, salió a subasta, pero nadie pujó por ella. La casa del estafador, la casa encantada. Tras varias subastas desiertas, quedó abandonada. El tiempo pasó. La policía archivó el caso de la familia Moreno y lo remitió al juzgado. La brillante investigación se disolvió. El poder del Estado, que debía encontrar la verdad, se había rendido ante pruebas falsas. Con el paso de los años, el caso de los 7 millones de euros se fue olvidando. Las flores que las amigas de Sofía dejaron en su pupitre se secaron y se hicieron polvo. Sus compañeras se graduaron y dejaron atrás el uniforme. El día de la graduación, la mejor amiga de Sofía, Lucía, volvió al aula vacía y acarició las flores marchitas, llorando. «Sofía, ya nos hemos graduado. Espero que te vaya bien en Marruecos. Podrías haber llamado, al menos. Qué mala amiga eres». El chalet, en una de las zonas más lujosas de Madrid, se cubrió de hiedra y se convirtió en una ruina. Los pocos que pasaban de noche por aquel callejón oscuro a veces oían ruidos extraños. «Mamá, ¿no oyes algo en esa casa? Suena como si golpearan el suelo». «Well, shh, no mires. Es la madera que cruje porque es vieja. Venga, vamos». La gente lo atribuía al deterioro del edificio, pero quizás eran las almas atrapadas en el frío hormigón, enviando una desesperada señal de auxilio tras 5 años de silencio. Mientras el polvo se acumulaba, las telarañas cubrían las esquinas y las goteras manchaban las paredes. El mundo los recordaba como unos simples estafadores. Nadie sospechó lo que había apenas 10 centímetros bajo aquel suelo. Solo una persona no podía olvidar el caso: el inspector Morales, el agente más joven del equipo original. El caso parecía destinado a quedar sin resolver, pero en 2008 el tiempo se detuvo. Para el inspector Morales, de la Brigada de Homicidios de Madrid, el reloj seguía marcando aquella noche de 2003. El entonces novato no podía olvidar la mirada desesperada de Ramón Vargas mientras se lo llevaban, y en secreto había seguido investigando. Aprovechando sus vacaciones, se pagó un billete a Marruecos. Tras remover cielo y tierra en los callejones de Marrakech, encontró al hombre que había dado el chivatazo 5 años atrás. Sentado en un humilde restaurante, Morales puso su vieja libreta sobre la mesa. «Hace 5 años usted le dijo a la policía española que vio a esta gente en el casino. ¿Es verdad? Míreme a los ojos y dígamelo». El hombre, nervioso, desvió la mirada. «Eso fue hace mucho tiempo, no me acuerdo bien».
Todos los europeos se parecen. A lo mejor me confundí. ¿Confundirse? Hay 4 vidas en juego. Sé que ese día le ingresaron 500 euros en su cuenta. Prefiere que lo detenga aquí por falso testimonio y lo extradite a España. ¿O me cuenta la verdad ahora mismo? Morales sacó unas esposas. El hombre, aterrorizado, levantó las manos. Vale, se lo diré. No los vi. Un español me dio dinero para que dijera lo que él me indicó. Me dijo que un contacto suyo falsificaría los registros de la frontera. Y le creí. ¿Quién era ese español? ¿Recuerda su cara? Lamorin Brit. Era un chico joven, alto, con gafas. No sé su nombre, solo le llamaban el profesor. Un escalofrío recorrió la espalda de Morales. La teoría de la fuga a Marruecos, la verdad oficial durante 5 años, era una farsa. De vuelta en Madrid, irrumpió en el despacho de su superior. Jefe, hay que reabrir el caso Moreno. El testimonio de Marruecos era falso. Esa familia nunca salió de España. Es muy probable que sigan aquí, cerca de nosotros. Pero su superior, con gesto de fastidio, apartó el informe. Morales, ¿todavía con eso? Han pasado 5 años. ¿Qué dirán los de arriba si reabrimos el caso ahora? ¿Tienes pruebas? Si al menos encontraras los cuerpos. Deja de perseguir fantasmas y sal de aquí. Jefe, esto no es una desaparición, es un asesinato. Tenemos que registrar esa casa ya. Esa casa se subastó, tiene un nuevo dueño. ¿Con qué orden vamos a entrar en una propiedad privada a levantar el suelo? Fuera y ocúpate de tus casos pendientes. Frustrado, Morales tuvo que marcharse. Mientras tanto, en el chalet de La Moraleja, las obras de reforma avanzaban. Para ahuyentar el ambiente lúgubre, el nuevo propietario había ordenado cambiarlo todo. Los obreros, con mascarillas, se quejaban. Uf, qué mal huele esta casa. Será por haber estado cerrada tanto tiempo. ¡Qué ambiente más cargado! Acabemos rápido. Manuel, empieza por el suelo del dormitorio. El dueño quiere cambiar toda la calefacción radiante. Hay que levantarlo entero. Manuel entró en el dormitorio con el martillo percutor. Al retirar el parqué, apareció un suelo de hormigón vasto e irregular. El acabado era tan chapucero que no parecía obra de un profesional. Manuel, extrañado, encendió la máquina. Menuda chapuza de suelo. Bueno, allá vamos. Trrr. El estruendo resonó mientras el hormigón se resquebrajaba, pero de pronto el martillo se hundió y de la grieta emanó un hedor pestilente. Jefe, qué peste. Creo que se ha roto una tubería de desagüe. No se puede trabajar con este olor. Aguanta y sigue. Como no acabemos hoy, no cobramos. Manuel, tapándose la nariz, continuó. Al retirar los escombros, su mano tocó algo blando. Entre el cemento y el barro, vio jirones de tela y plástico. Con un mal presentimiento apartó la tierra con cuidado y la forma de un cuerpo humano empezó a revelarse. Dios santo, es una persona. Jefe, hay un cadáver. Llame a la policía. El caos se apoderó de la obra. El primero en llegar fue el inspector Morales, que había oído el aviso por radio y había conducido como un loco. Cruzó el cordón policial y entró corriendo en el dormitorio. Al ver los cuerpos apilados en el hueco de las tuberías, las palabras de Ramón Vargas resonaron en su mente. Tenían todo el suelo levantado. Morales murmuró, desolado. Tenía razón. Marruecos, mis cojones. Han estado aquí, bajo este suelo, durante 5 años. Los tuvimos bajo nuestros pies y no nos dimos cuenta. Los agentes de la científica empezaron a retirar los restos de hormigón. Los cuerpos estaban pegados unos a otros. De repente, junto al cadáver de una mujer, el capataz de la obra gritó: «Inspector, mire esto. Hay algo atrapado junto al cuerpo. No es una bolsa de basura normal». Morales se acercó. A pesar de la corrosión del cemento y los fluidos corporales, un objeto mantenía un aspecto sorprendentemente intacto. Era una bolsa impermeable de uso industrial, sellada con varias capas de cinta aislante que la habían protegido de la humedad durante 5 años. Esto no es normal. Científica, recojan esto con sumo cuidado. Sin contaminar las huellas, aquí dentro podría estar la clave para atrapar al asesino. Morales tuvo una corazonada. Aquello era una cápsula del tiempo, dejada por las víctimas para que alguien, algún día, descubriera la verdad. Atrapada en una tumba de hormigón, la verdad no se había podrido, solo había esperado su momento. Mientras metía la bolsa en una funda de pruebas, Morales juró en voz baja: «Se acabó. Sé que han sufrido mucho en este lugar oscuro y frío. Les prometo que resolveré su caso. Descubriré quién lo hizo y por qué. Se hará justicia». El laboratorio de la Policía Científica y el Instituto de Medicina Legal estaban en máxima tensión.
Aunque los cuerpos de la familia Moreno estaban en un estado lamentable, la clave del misterio residía en la bolsa de plástico encontrada junto al cadáver de Isabel García. Un técnico retiró con cuidado la cinta y abrió el cierre hermético. De su interior no salió mal olor, sino una bocanada de aire de 5 años atrás. Sorprendentemente, el contenido estaba intacto, como si acabara de ser guardado. Inspector, mire, no ha entrado nada de humedad. El papel no está deteriorado. La tinta no se ha corrido. Quien guardó esto se aseguró de que fuera infalible. La libreta y los documentos estaban en perfecto estado. Morales, con manos temblorosas, empezó a hojear las páginas. No era un simple diario. Las anotaciones, escritas con letra diminuta, eran el plan de un crimen y el registro de una codicia sin límites. 15 de junio. Transferencia de 3 millones de la cuenta de ese hombre completada. Convertir en efectivo y guardar en las maletas. 20 de junio. Contactado broker para Hawala, señor Park. Comisión del 5% pagada por adelantado. Día D. Noche de lluvia. Somníferos listos. Los niños no saben nada. Morales se detuvo en la expresión ese hombre. La forma en que Isabel se refería a su marido Javier no denotaba afecto, sino un profundo desprecio. Las últimas páginas eran aún más escalofriantes. Solo hace falta que ese hombre desaparezca. Se acabaron los acreedores y este marido inútil. Los 7 millones serán solo para mis hijos y para mí, y con él podré empezar una nueva vida en cualquier parte. Morales cerró la libreta de golpe. No puede ser. No era una víctima. Isabel planeaba matar a su marido para quedarse con el dinero, y no lo hizo sola. Tenía un cómplice, él. En ese momento, un forense entró con el informe preliminar. Inspector, los resultados de la autopsia son muy interesantes. La causa de la muerte de los 4 es asfixia por estrangulamiento, pero lo extraño es que no hay signos de defensa. ¿Ninguno? ¿Cómo es posible que un hombre adulto no se resista mientras lo estrangulan? Porque estaban inconscientes. Hemos encontrado altas dosis de Zolpidem, un potente somnífero, en el estómago de los 4. El asesino los drogó mientras dormían y los estranguló uno por uno, sin que pudieran oponer resistencia. Un escalofrío recorrió a Morales. La frase «somníferos listos» de la libreta cobraba un sentido macabro, pero había una pregunta sin respuesta. ¿Por qué Isabel, la cerebro del plan, había muerto de la misma forma? Doctor, ¿Isabel también tenía somníferos en su organismo? Sí, y eso es lo más irónico. Seguramente ella drogó a su marido y a sus hijos, pero en su estómago encontramos la misma sustancia. Eso significa que el cómplice al que recurrió la traicionó y la mató a ella también. Un criminólogo añadió, dibujando un croquis en una pizarra. El patrón de conducta del asesino es el de un individuo extremadamente frío y eficiente. No dudó ni un segundo, no intentó trasladar los cuerpos. ¿Para qué? Ya tenía una fosa cavada en la misma habitación. Arrastró a la familia dormida hasta el agujero, los apiló como si fueran piezas de Tetris y vertió el cemento que ya estaba preparado. Un trabajo que una sola persona pudo completar en menos de 1 hora. El escenario que Isabel había diseñado para su crimen perfecto se convirtió en la tumba de toda su familia. Morales apretó los puños. Isabel había involucrado a su amante para matar a su marido, y el amante, a su vez, la había matado a ella para quedarse con todo el dinero. Una cadena de traiciones motivada por la avaricia. ¿Quién es ese amante? ¿El hombre al que Isabel se refería en su diario? ¿Tenemos algún sospechoso? La respuesta estaba de nuevo en la bolsa impermeable. Oculta en un bolsillo interior encontraron una pequeña tarjeta SIM. Pertenecía al antiguo teléfono móvil de Isabel. Jefe, la tarjeta está casi intacta. Hemos recuperado los mensajes y el historial de llamadas de la noche del crimen. El último mensaje que envió Isabel fue a un número sin nombre guardado. En la pantalla apareció el mensaje recuperado. Fecha: 25 de junio de 2003. 23:40 en plena tormenta. Profesor, ya se ha dormido, ya puedes venir. Ten cuidado con la lluvia. La mirada de Morales se agudizó. Profesor, alguien a quien trataba con respeto, a quien invitaba a casa a altas horas de la noche y a quien informaba de que su marido estaba dormido. No era un simple amante, era alguien cercano a la familia, alguien que podía entrar y salir sin levantar sospechas. Morales repasó mentalmente los archivos del caso. ¿Quién de su entorno encajaba en ese perfil? Esperad, ¿recordáis a aquel profesor particular? El estudiante de medicina. Daba clases a los niños y pasaba allí casi todo el día.
Cuando estalló el caso, se marchó al extranjero a estudiar y no pudimos interrogarlo bien. ¿Se refiere a Adrián Soto? En su momento lo descartamos. Tenía una coartada sólida. Dijo que estuvo bebiendo con unos amigos. Quiero que revisen esa coartada. La única persona a la que Isabel llamaría profesor es él. Localicen a Adrián Soto, averigüen dónde está y a qué se dedica. La tarjeta SIM, silenciada durante 5 años bajo el hormigón, acababa de delatar al asesino. Detrás del respetuoso título de profesor se escondía un demonio que había asesinado a sus alumnos y a sus padres para robar una fortuna. Morales estaba seguro de que, en ese momento, Adrián Soto estaría viviendo una vida de lujo como médico de élite. Adrián Soto, te atreviste a tocar a los niños, voy a arrancarte esa máscara que llevas puesta. Nos vamos ahora mismo. El informe del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses sacudió de nuevo los cimientos de la investigación. Dentro del sobre no solo estaba la confirmación de la identidad de los cuerpos, sino también el análisis de ADN que revelaba la relación de parentesco. Morales leyó el informe y su rostro se contrajo en una mueca de incredulidad. Jefe, esto es increíble. No era la familia que pensábamos, era una farsa desde el principio. ¿Qué quieres decir? ¿El ADN no coincide? No. El ADN de Javier Moreno no coincide con el de los 2 hijos. No es su padre biológico. Y lo que es peor, el ADN paterno de los 2 hermanos es diferente. Isabel tuvo cada hijo con un hombre distinto y luego se casó con Javier. El equipo se quedó perplejo. Aparentemente eran una familia adinerada y envidiable de la élite madrileña, pero en realidad todo era un castillo de naipes construido sobre mentiras. Javier, que era estéril, probablemente había criado a los hijos de Isabel creyendo que eran suyos. La frase del diario de Isabel, los 7 millones serán solo para mis hijos, y para mí cobraba ahora un significado aterrador. Para ella, Javier no era su familia, sino un obstáculo y una fuente de dinero que debía ser eliminada. ¡Qué mujer tan retorcida! Engañó a su marido y planeó su asesinato. Está claro que ella fue la cerebro, pero el ejecutor fue otro, el profesor. Morales escribió en la pizarra Adrián Soto. En aquel entonces, un brillante estudiante de medicina y profesor particular de los niños. El principal sospechoso de haber mantenido una relación con Isabel y conspirado con ella. Sin embargo, su coartada parecía perfecta. La noche del crimen, había estado bebiendo con amigos en un bar de la calle Huertas hasta la madrugada. ¿Quién interrogó a los amigos en su día? ¿Se fiaron de su palabra sin comprobar las cámaras? Traed a esos amigos de nuevo. Quiero que recuerden cada detalle de esa noche. Morales localizó a los amigos de Adrián. La mayoría eran ahora profesionales con vidas normales y se mostraron sorprendidos por la visita de la policía. Morales llevó a uno de ellos, el que parecía más influenciable, a una cafetería. Mire, sé que esto fue hace 5 años, pero recuerde la noche del 25 de junio. Usted declaró que estuvo con Adrián Soto toda la noche. ¿Está seguro de que no se fue en ningún momento? Si miente, podría ser acusado de encubrimiento en un caso de asesinato. El amigo, nervioso, se frotó la cara. Bueno, la verdad es que Adrián se fue un rato. Llovía muchísimo y todos bebimos de más. Sobre las 10 dijo que iba a ver a su novia y se fue. Pensamos que volvería enseguida, pero tardó como 3 horas en volver. ¿3 horas? ¿Y por qué mintió a la policía? Adrián nos lo pidió. Dijo que tenía un lío con la madre de los niños a los que daba clase y que si se enteraba, su carrera de médico se iría al traste. Por un amigo se hace cualquier cosa. Nos pidió que dijéramos que se había quedado dormido por la borrachera. ¿Y cómo estaba Adrián cuando volvió? Llovía mucho, ¿cómo era su aspecto? Ah, sí, me acuerdo. Estaba empapado, como si se hubiera caído a un río. Dijo que había usado paraguas, pero venía calado hasta los huesos y tenía los zapatos llenos de barro. Recuerdo que bromeamos preguntándole si venía de una obra. La coartada se había desmoronado. Adrián había salido del bar, cometido los crímenes y utilizado la excusa de la lluvia torrencial para justificar su estado, volviendo después con sus amigos. Su meticuloso plan había engañado a todos. El equipo rastreó la situación actual de Adrián Soto. Tras el crimen, se había ido a Estados Unidos a especializarse. Había vuelto hacía 2 años y ahora era propietario de una clínica privada de 5 plantas en el exclusivo barrio de Salamanca. Un estudiante de familia humilde no podía permitirse una inversión de varios millones de euros en tan poco tiempo. Tenemos el informe de la Unidad de Inteligencia Financiera. Adrián pagó el 80% del edificio de la clínica en efectivo,
Apenas pidió un préstamo. Ese dinero solo puede tener un origen: los 7 millones de Javier Moreno. ¿Tenemos los datos de posicionamiento de su móvil de aquella noche? Sí. En su día, la tecnología no permitía afinar, pero con los nuevos sistemas hemos filtrado la señal. La noche del crimen, entre las 23:50 y las 01:00, el móvil de Adrián no estaba en la zona de Huertas. La señal se posicionó en un radio de 50 metros alrededor de la casa de las víctimas en La Moraleja. Es la prueba científica de que estuvo en la escena del crimen. Todas las piezas encajaban: la avaricia de Isabel, la crueldad de Adrián, la coartada falsa, el dinero de origen desconocido y los somníferos que como estudiante de medicina podía conseguir fácilmente. Morales miró la foto de Adrián. En ella sonreía con su bata blanca de médico, pero para el inspector era la imagen de un asesino. Adrián, disfrutando de tu éxito, ¿verdad? El mundo va a saber que los cimientos de tu imperio están construidos sobre cadáveres. Se puso la chaqueta y se dirigió a su equipo. Tenemos la orden de detención. Vamos a la clínica. Lo arrestaremos en su consulta, en la cima de su éxito. Los coches de policía, sin sirenas, se deslizaron por las lujosas calles de Madrid hacia la clínica de Adrián Soto. La verdad, enterrada durante 5 años bajo la lluvia y el hormigón, estaba a punto de caer sobre él como un bisturí afilado. En el Hospital Ruber Internacional de Madrid, el inspector Morales observaba con amargura la luz roja de consulta en curso. Adrián Soto, el estudiante de medicina sin recursos que desapareció con 7 millones de euros, era ahora un reputado cirujano torácico. La puerta se abrió y Adrián, impecablemente vestido con su bata, salió sonriendo a un paciente. La operación ha sido un éxito. Siga con la medicación y nos vemos la semana que viene. Al darse la vuelta, su mirada se cruzó con la de Morales. Sus ojos titubearon un instante, pero recuperó la compostura y esbozó una sonrisa cortés. Morales se acercó y le mostró su placa. ¿Cuánto tiempo, Adrián? O debería decir doctor Soto. Soy el inspector Morales, de la Brigada de Homicidios. ¿Se acuerda de mí? Ah, sí, el inspector. ¿Qué le trae por aquí? Como ve, estoy un poco ocupado. Ya. Qué curioso que hace 5 años tuviera tiempo para hacer de albañil en el dormitorio de otros. Acompáñeme, por favor. Está usted investigado por el asesinato y ocultación de los cuerpos de la familia Moreno. ¿Asesinato? Inspector, eso es una broma de mal gusto. Tengo la agenda llena de pacientes. No puedo ir. Morales sacó una foto de una bolsa de pruebas. Era una copia del contrato de clases particulares a su nombre y una página del diario de Isabel, manchados de barro y cemento. Esto apareció al levantar el suelo de hormigón. Isabel lo guardaba con mucho cariño en una bolsa impermeable. ¿Sigue estando muy ocupado? El rostro de Adrián palideció. Un momento, déjeme cambiarme. Por favor, hagámoslo con discreción. En la sala de interrogatorios, la arrogancia de Adrián se había esfumado. A su lado, un abogado de un prestigioso bufete lo asesoraba. Morales comenzó el ataque. Adrián, seamos sinceros. Tenías una aventura con Isabel. Ella te convenció para matar a su marido a cambio de una parte del dinero, y tú lo hiciste. Tenemos el mensaje. Profesor, ya se ha dormido. ¿Qué significa eso? Inspector, lo admito. Tuve una relación inapropiada con ella. Fui débil. Es moralmente reprochable, pero no es un crimen. Ese mensaje era solo una invitación para vernos. Cuando llegué, la casa estaba vacía y me fui. ¿Te fuiste? El repetidor de telefonía te sitúa en la casa durante más de 1 hora. Y tus amigos declararon que volviste al bar 3 horas después, empapado y con los zapatos llenos de barro. ¿Dónde encuentras un barrizal en el centro de Madrid si no es en una obra? Me caí por la lluvia y mis amigos iban borrachos. Su testimonio no es fiable. El abogado intervino. Inspector, está acusando a mi cliente basándose en pruebas circunstanciales. ¿Tienen alguna prueba directa? ¿El arma del crimen? ¿Un testigo? Testigos los hay. Y muy fiables. Morales mostró la pantalla de un ordenador portátil. Era una grabación en blanco y negro de una cámara de seguridad de una chatarrería cercana a la casa. La imagen era borrosa, pero se veía a un hombre. Al entrar en el callejón no llevaba nada. Al salir, arrastraba con dificultad una pesada maleta de viaje. Esta cámara era del chatarrero. Pensábamos que estaba apagada por la lluvia, pero tenía una fuente de alimentación independiente. Ese hombre es usted, ¿verdad? ¿Qué había en esa maleta? Adrián se quedó sin palabras. Morales hizo entrar al anciano dueño de la chatarrería. Es él.
El joven que vi esa noche arrastrando la maleta bajo la lluvia. Recuerdo que le dije menuda noche para ir de viaje. Llevaba gafas y tenía una mirada muy intensa. Adrián bajó la cabeza, pero su abogado insistió. Supongamos que es mi cliente. ¿Cómo pueden probar que en esa maleta había 7 millones de euros? Podría ser ropa. No pueden probar el robo, mucho menos el asesinato. Pruebas del robo las tenemos a expuertas. Dr. Soto, cuando compró su clínica, pagó en efectivo. Curiosamente, todos los billetes eran de series emitidas antes de 2003. El empleado del banco lo recordaba. Un dineral que olía a cerrado, como si hubiera estado guardado en un trastero durante años. ¿De dónde sacó un joven estudiante sin recursos semejante cantidad? Fue una herencia de mi abuelo. En mi familia preferían guardar el dinero en casa. No lo declaré para evitar impuestos, pero no era robado. Adrián sudaba, negándolo todo. Sin el arma del crimen y con los cuerpos descompuestos, sabía que era difícil probar el asesinato. Pero Morales tenía un último as en la manga. ¿Una herencia? De acuerdo, pues vamos a ver dónde guardaba su abuelo ese tesoro. Mostró una orden de registro para la clínica de Adrián. El equipo, junto a un arquitecto, registró el edificio. No encontraron nada. Cuando estaban a punto de rendirse, Morales golpeó una pared en el despacho de Adrián. Sonaba a hueco. Aquí detrás hay un espacio vacío. Según los planos, este muro debería tener 20 centímetros de grosor, pero mide más de 50. Hay algo en medio. Movieron una enorme estantería y descubrieron una puerta acorazada con cerradura digital. Una caja fuerte secreta. Adrián, que había sido trasladado allí, se derrumbó. «Esto es ilegal. No tienen orden para registrar mi espacio privado». La orden incluye cualquier compartimento oculto. O nos das la clave o la reventamos. Como Adrián se negó, los bomberos usaron una sierra radial. Entre chispas y un ruido ensordecedor, la puerta cedió. Del interior emanó un fuerte olor a dinero viejo. Dentro, montañas de fajos de billetes de 500 euros, todos con la banda de papel del Banco de España, fechada en 2003. Vaya, parece que su abuelo tenía una máquina del tiempo para sacar dinero del banco en 2003. ¿Sigue diciendo que es una herencia? Adrián se rindió, pero Morales no miraba el dinero. Su atención se centró en unas minúsculas manchas en el lateral de uno de los fajos. Parecían moho, pero su instinto le decía que era otra cosa. Un momento. ¿Qué es esta mancha? Adrián, ¿tuviste la maleta abierta en la escena del crimen? La pregunta hizo que Adrián se estremeciera. Morales entregó el fajo a la científica. Analicen esto a fondo. Luminol, ADN, todo. Si no es moho, tenemos el arma del crimen. La avaricia de Adrián, que le impidió deshacerse del dinero, se había convertido en su propia trampa. En esos billetes que había atesorado durante 5 años estaba grabado el eco de los gritos de aquella noche. La puerta de la cámara acorazada reveló un tesoro macabro, fajos y fajos de billetes, apilados como ladrillos, que sumaban los 7 millones de euros desaparecidos. El inspector Morales cogió un fajo. La vitola del Banco de España estaba fechada el 20 de junio de 2003, 5 días antes de la desaparición. Adrián, o tu abuelo era adivino, o este es el dinero que Javier Moreno sacó para su supuesta huida a Marruecos. Adrián, pálido, finalmente cedió, pero solo en parte. De acuerdo, lo robé, lo admito. Cuando llegué a la casa, ya estaban todos muertos. Vi el dinero y me lo llevé. Soy un ladrón, pero no un asesino. Pagaré por el robo, pero no me pueden probar que los maté. Era su última estrategia, admitir el delito menor para evitar la condena por asesinato. Morales, conteniendo su ira, envió los fajos a la policía científica. Analicen cada billete. No busquen solo huellas. Usen luz ultravioleta. Busquen cualquier micropartícula. El dinero no miente. En el laboratorio, bajo una luz especial, los laterales de los fajos revelaron una fluorescencia tenue. Al microscopio, lo que parecían motas de polvo brillaron con un tono azulado. «Jefe, lo tenemos, no es moho, son restos de sangre». Y con un patrón muy específico, micrógotas proyectadas a alta velocidad. Es lo que se conoce como blood spatter. Se produce cuando se golpea a alguien con un objeto contundente y la sangre sale disparada. Lo crucial es que la sangre está en el interior de los fajos, entre los billetes. La explicación reconstruyó la escena. La maleta del dinero estaba abierta durante el crimen. El asesino, mientras contaba o revisaba el dinero, golpeó a las víctimas y las salpicaduras de sangre penetraron entre los billetes. Una prueba irrefutable de que el robo y el asesinato ocurrieron simultáneamente. El análisis de ADN no dejó lugar a dudas.
La sangre pertenecía a Javier Moreno y a Isabel García. La codicia de Adrián, que le hizo guardar el dinero durante 5 años, se había convertido en su soga. Morales irrumpió en la sala de interrogatorios y arrojó el informe sobre la mesa. ¿Sabes qué es esto? Es tu querido dinero hablando. Hay sangre de Javier y de Isabel en el interior de los fajos. Si solo te llevaste el dinero después de que murieran, ¿cómo es posible que su sangre manchara los billetes por dentro? Esto prueba que los mataste con la maleta abierta delante de ti. El abogado leyó el informe y suspiró. No había escapatoria. Adrián, esto es incontestable. La prueba de ADN es una evidencia definitiva. Confiesa y busca una sentencia reducida. Es tu única salida. El mundo de Adrián se vino abajo. Su éxito, su estatus, su futuro, todo destrozado por un trozo de papel. Tras un largo silencio, levantó la cabeza. La máscara del médico de élite había caído, revelando el rostro de un monstruo. Ese dinero tenía que ser mío, susurró. Esos paletos nuevos ricos no se lo merecían. ¿Sabe el trato que me daban en esa casa? Me trataban como un perro. Merecían morir. ¿Así que los mataste por dinero? Fue Isabel la que empezó todo. Me ofreció la mitad de los 7 millones y mataba a su marido. Amor, no sea ridículo. Éramos socios. Pero cuando vi todo ese dinero, pensé, ¿por qué compartirlo con ella? Sin ella, los 7 millones eran todos para mí. La confesión de Adrián Soto acababa de empezar, desvelando la espeluznante verdad de aquella noche de hace 5 años. La confesión de Adrián fue un relato escalofriante de crueldad y cálculo. Aquella noche llovía a mares. Pensé que el cielo estaba de mi parte. La tormenta ahogaría cualquier ruido. Isabel me mandó el mensaje sobre las 23:40. Entré en la casa y ella me esperaba, nerviosa. Ya está, me dijo, le he dado los somníferos. Está frito. Acabo con eu y larguémonos. En el dormitorio, Javier dormía profundamente. A un lado, el agujero que Isabel había mandado cavar y los sacos de cemento. Ella me dio una cuerda. Hazlo tú, dijo. A mí me da miedo. La estrangulé mientras dormía. No se resistió. Fue fácil. Al volver al salón, Isabel estaba contando el dinero. Y entonces lo vi. 7 millones de euros. Para un chico como yo, que venía de la nada, era como un hechizo. Y una voz en mi cabeza me dijo, ella es una asesina. Si la eliminas, todo el dinero será para ti. Si no, vivirás siempre con miedo a que te delate. Saqué una llave inglesa que llevaba escondida y la golpeé por detrás. Buen trabajo, Isabel, le dije, ahora acabemos con esto. Cuando se giró, la maté. Pero entonces el ruido despertó a los niños. Salieron de su habitación y me vieron allí, con su madre en el suelo. El terror en sus ojos, pero también la traición. Eran testigos. No tuve elección. Tenían que morir. Sus gritos se los tragó la tormenta. Apilé los 4 cuerpos en el agujero. Quedaba apretado, pero entraron. Eché el cemento y el agua, como ella había planeado. Puse el parqué por encima. Sabía que nadie buscaría allí. Todos pensarían que estaban en Marruecos. Me cambié de ropa. Cogí sus pasaportes falsos para dejarlos en algún aeropuerto y despistar, y me llevé la maleta. El peso del dinero en mi mano fue la mejor sensación de mi vida. En ese momento dejé de ser el pobre Adrián Soto. Era el dueño de 7 millones de euros. Terminó su relato con una frialdad que helaba la sangre. ¿Sabe qué pensé, inspector? ¿Qué mujer tan organizada, Isabel? Si no llega a ser por el agujero que cavó, no habría sido tan fácil. En el fondo, ella se lo buscó. Yo solo puse el punto final a una guerra familiar. Morales, indignado, golpeó la mesa. Miserable. Y los niños, ellos confiaban en ti. Era su profesor. No tuve opción. Vieron mi cara. Si los dejaba vivir, mi vida se acababa. Yo solo hice lo que tenía que hacer para sobrevivir. He salvado muchas vidas como médico. Creo que con eso he compensado mi deuda. La perversa lógica de Adrián dejó a Morales sin palabras. Era un monstruo con piel de cordero. En octubre de 2008, la Audiencia Provincial de Madrid estaba abarrotada. Era el día del juicio final para Adrián Soto. Él, con el uniforme de preso, se mostraba arrogante. El fiscal fue implacable. Este hombre utilizó su estatus de médico y la confianza de una familia para asesinarlos de la forma más cruel. Traicionó a su cómplice y mató a sus propios alumnos por dinero. Durante 5 años, ha vivido una vida de lujo sobre los cadáveres de sus víctimas. No ha mostrado el más mínimo arrepentimiento. Por todo ello, esta fiscalía solicita para el acusado la pena de prisión permanente revisable. Cuando su abogado intentó argumentar un estado de enajenación mental,
Adrián lo interrumpió con una carcajada. ¿Arrepentido? No se invente cosas, letrado. Señoría, yo no he hecho nada malo. Maté a gente que se merecía morir. ¿No es mejor que ese dinero lo usara yo para contribuir a la economía en vez de que se pudriera? He salvado a decenas de pacientes. El juez, tras un silencio tenso, dictó sentencia. El acusado ha demostrado un desprecio absoluto por la vida humana, una planificación y crueldad extremas, y una total falta de arrepentimiento. Se considera que no existe posibilidad de rehabilitación. Por tanto, este tribunal condena a Adrián Soto a la pena de prisión permanente revisable. Mientras los guardias se lo llevaban, Adrián gritaba: «Mi dinero, mis 7 millones, no podéis quitármelos». A las puertas del juzgado, Ramón Vargas, el buitre, hablaba con la prensa. Había sido absuelto y recibiría una indemnización del Estado. ¿Dinero? ¿De qué me sirve el dinero? Me han robado 5 años de mi vida. La gente, la policía, la prensa, todos me condenaron por mi aspecto, por ser un prestamista. Nadie me creyó cuando grité que miraran debajo del suelo. Quizás si hubieran escuchado al malo de la película, esa familia no habría pasado 5 años bajo el cemento. El caso provocó cambios legislativos en España, mejorando los protocolos de investigación en desapariciones de adultos. El dinero recuperado de Adrián fue destinado a un fondo de ayuda a víctimas de delitos. Un mes después, el inspector Morales visitó el cementerio. Frente a los 4 nichos depositó un ramo de flores. «Descansad en paz. Se ha hecho justicia. Ojalá, en la muerte, hayáis encontrado el perdón que no tuvisteis en vida. Y vosotros, niños, que en vuestra próxima vida encontréis un hogar lleno de amor». La casa de la Moraleja fue reformada, pero nadie quiso vivir en ella. En el impoluto suelo del dormitorio, a través de una minúscula grieta en el hormigón nuevo, había brotado una pequeña flor silvestre. Un símbolo de que la verdad, por mucho que se intente enterrar bajo capas de hormigón y mentiras, siempre encuentra una forma de salir a la luz.